Bueno, Ale, bienvenido en esta columna ampliada que vamos a hacer este viernes. Como no te tuvimos la semana pasada, hoy te tenemos por dos, digamos. Así es, buenas tardes, Juan, y para vos y toda la audiencia. Bueno, dos semanitas complicadas. Ya la semana pasada, al ser Semana Santa, no salimos al aire el viernes, no estuvo tu columna, pero hubieras tenido montones de cosas para hablar. Un montón. Entre ellas, por ejemplo, el contagio del presidente, Sí. la llegada de más dosis a Bahía y la región. Y si te parece, Juan, y podemos empezar Dale. por una columna un poquito diferente a lo que venimos desarrollando en las últimas semanas, que es empezar a dar noticias del lado que sucede en Bahía Blanca y en los partidos que integran la región sanitaria 1. Bien, me encanta. En ese sentido, el miércoles pasado llegaron más de 15.000 dosis de vacunas a la región sanitaria 1, un número importantísimo. En el marco de la campaña Buenos Aires Vacunate, arribó un nuevo envío de dosis de la vacuna Sinopharm para Bahía Blanca y los partidos que integran la región sanitaria 1. En Bahía Blanca las dosis se distribuyeron en los centros de aplicación de la UNS, la UTN, el COM, el Centro de Jubilados de Ingeniero White, el Centro de Salud de Suteba y los hospitales Pena y Municipal. Y en la zona, el destino de las dosis fueron los puntos de vacunación que funcionan en Tres Arroyos, Rosales, Suárez, Patagones, Villarino, Saavedra y Coronel Pringles. En este sentido, durante las últimas semanas hubo un poquito de controversia por los dichos de algunos intendentes de la zona, en particular el de Coronel Rosales, Mariano Uset, ¿sí? Que se quejaba de que no habían llegado dosis todavía para su partido, y me parece que es una buena oportunidad como para poder aclarar cómo es el sistema de distribución de la provincia, ¿sí? A ver. Bien, en principio vale aclarar que no es verdad que la vacunación de estos partidos sea baja. Al contrario, es muy fuerte, es muy alta. Tanto es así que, por ejemplo, en Rosales, vamos a tomar como ese ejemplo, Sí. de 17.000 inscriptos que aparecen en la aplicación Vacunate PBA, 5.000 ya fueron vacunados. Un tercio. Un tercio, un 30% más o redondeando, menos. sí. Exactamente. Debemos tener en cuenta además que Bahía Blanca tiene una población mucho más grande que los demás Claro. partidos. No podemos comparar, por ejemplo, Bahía, la ciudad, con González Chávez. Claro. Sí, hay que tenerlo en cuenta. Sobre todo porque también en Bahía hay mucha población de adultos mayores de 60 años. Ajá. Bien. Entonces, y lo que la provincia tiende a realizar en estos casos es un equilibrio de personas vacunadas entre todos los partidos. Es decir, si Coronel Rosales tiene un 30% de los inscriptos vacunados, Bahía Blanca debería ir en esa sintonía también. Por eso habremos visto que Bahía recibió un poquito más de dosis. Es comprensible que reciba más dosis si hay más personas para vacunar. Exactamente. Y también lo que intenta fomentar la provincia es que cada comuna, cada intendente, fomente la inscripción de sus ciudadanos. A mayor cantidad de ciudadanos inscriptos, mayor cantidad de dosis también le va a ir llegando progresivamente. Bien, ese es otro de los indicadores que se ponderan para distribuir vacunas. Exactamente. Por otro lado, Región Sanitaria 1 continuó con la distribución del test rápido. Con la entrega masiva de test, los partidos de la zona podrán reforzar la identificación de casos positivos de COVID. ¿Qué es un test rápido? Repasemos un poco, porque se habla, a veces se tira PCR, hisopado, test rápido, antígeno, y por ahí uno se pierde entre tanto nombre. Si lo ponemos en contexto, Sí. el test rápido no se produce en Argentina, se importa. Ajá. Llegó a la Argentina, si no mal calculo, a fines del año pasado, y es un test de antígeno en realidad se llama, y se hace por hisopado. La particularidad de este test es que se puede testear en alrededor, tener los resultados, mejor dicho, en alrededor de 15 minutos, no implica demasiados gastos y es territorial. ¿Qué quiero decir con esto? Si se distribuyen estos tests a Coronel Suárez, a una zona rural, también se puede realizar ahí, porque no implica demasiados gastos, no necesitas un laboratorio grande. No necesitas un centro de salud, un laboratorio que te procese las Exactamente, muestras. exactamente. Claro. Además, cabe recordar que esta nueva herramienta es fundamental para los partidos. Por esto que decimos, permite reducir gastos, es accesible para los centros de salud de menor complejidad. Ya se venía distribuyendo el año pasado, era alrededor de 200 test de antígenos por partido, ¿sí? Pero ante la alerta epidemiológica que estamos atravesando, este último fin de semana se repartieron alrededor de 800, 1200 test de antígenos, ¿sí? Bien. Es un número altísimo, pero lo amerita para la situación que estamos atravesando. Y esos son los que se usan para salir a buscar los casos, digamos. Sí, va los agentes de salud, recorren los barrios. Por lo general tratan de privilegiarse los barrios de la periferia, que es donde no llegan la mayoría de los agentes de salud o donde las salitas médicas por ahí no hay, ¿no es cierto? Claro. Entonces, se hisopa y en alrededor de 15 minutos ya se tienen los resultados.
¿Sí? Por último, en Torquín se inauguró la primera unidad de terapia intensiva. El hospital municipal dispondrá de un nuevo sector preparado para recibir a pacientes que necesiten asistencia de complejidad y sostener un sistema integrado entre el Hospital Pena de Bahía Blanca y los partidos de la zona y solidario ante el contexto de la pandemia. Bien. El impulso de la provincia, región y la comuna permitió que el espacio cuente con 5 camas para cuidados críticos equipadas con respiradores y monitores multiparamétricos. Además, allí trabajarán médicos intensivistas, enfermeros, mucamas y kinesiólogos. ¿Sí? O sea que esto da la pauta de que la región sanitaria 1, con sede en Bahía Blanca y los 15 partidos que la comprenden, están trabajando fuertemente ante la abrupta suba de casos que estamos atravesando en las últimas aproximadamente 3 semanas. En lo territorial, con los test de antígenos, para la persona que, lamentablemente llega contagiada de COVID y necesita una cama en una unidad de terapia intensiva, pero también con las vacunas, ¿sí? Para ir desarrollando la campaña de vacunación. Bien, bien, bien. Eso es lo que está sucediendo acá en Bahía Blanca y en la zona. Pero también sucedieron un montón de noticias, como bien decía Juani, a nivel nacional y provincial. Para no aburrirlos un poco y no indagar sobre ya lo que ya se viene anunciando, me parece que para comprender las medidas que anunciaron el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, es necesario analizar 3 aspectos. A ver. El principio es la situación epidemiológica, ¿sí? Ayer, por ejemplo, hubo un récord de contagios en donde se registraron 22.000 casos de coronavirus en Argentina. Creo que hoy se registraron 23.000 más. 23.000, hoy se actualizó el dato, me corrijo, ¿sí? Según el reporte del Ministerio de Salud, es la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, lamentablemente. Además, fue otro récord de contagios para la provincia de Buenos Aires, donde se detectaron 11.000 casos positivos. Hace 3 semanas hubo 2.000, la semana anterior fue 6.000 y esta semana 11.000. O sea, se duplica por semana. Para que dimensionemos, el pico más alto del año pasado fue de 5.000 casos en agosto aproximadamente. Ajá. Es altísimo. Sí. Por eso la sorpresa, sí, ¿no es cierto? Sí. No, yo pensé que andaba por los 10.000. No, fueron 5.000 el pico más alto del año pasado. Mira, no tenía ese dato. Analizando los datos vemos que más allá de un día puntual, lo que se ve en las últimas semanas es una suba abrupta y en casi todo el país. En la actualidad, salvo algunas provincias, podemos mencionar Formosa, que tiene una estabilidad de casos, en el resto está en aumento. Y por otro lado, Kicillof, por si la situación no fuera compleja, confirmó que se detectó la cepa de Manaos en territorio bonaerense. En provincia y ciudad hay datos de la nueva variante, sostuvo en declaraciones radiales. Entonces, Sí, eso complica por esto que hablamos en tu primera columna, de que es mucho más contagiosa. Exactamente. En este marco surge el segundo punto para analizar del discurso de Alberto Fernández y de Kicillof, que son las demandas sociales sobre la economía y la educación. Durante los últimos días, de hecho, Carla Bisotti anunció que desde la cartera de salud no tenía pensado plantear la posibilidad de una nueva cuarentena, sino que anunciarían la puesta en marcha de medidas intermedias y en simultáneo. Y además de eso apelaría al compromiso social. El segundo punto para analizar del discurso del presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof es sobre la economía y la educación. De hecho, el mismo presidente, a diferencia del año pasado, mencionó en su anuncio la salud, la economía y la educación como aspectos a tener en cuenta. Ajá. ¿Te acordás, Juani, que el año pasado el presidente había puesto en principio la salud? Y era entendible, ¿no? Veníamos de 4 años del gobierno anterior donde no se había invertido en materia sanitaria y de repente te aparece una pandemia con sostenido los hospitales con alambres. Sí. Entonces, se pudo recomponer el sistema sanitario y ya con un aprendizaje desarrollado en este año de pandemia, se dice, la salud, pero también la economía y la educación. Y me parece que en ese sentido el presidente logró encontrar un equilibrio entre tantas tensiones. Por un lado, los extremistas que dicen que hay que cerrar todo, y por el otro, los que dicen, hay que dejar que todo siga libre como si no hubiera pandemia. Claro. Así que, me parece que en ese sentido el presidente y el gobernador también tomaron una buena decisión de decir, la educación también merece la atención, la pedagogía, siempre y cuando haya protocolos, que los profesores y los alumnos puedan respetar la burbuja,
que va desde su casa hasta el colegio y del colegio a su casa, ¿no es cierto? Ujú. La economía que viene muy herida también por el gobierno anterior, o ahora tenemos esto del FMI, ¿no es cierto?, la deuda que se debe. Entonces se tiene en cuenta todas estas tensiones para lograr el buen equilibrio que pudo anunciar el presidente y el gobernador. Sí, y un dato, vos hablabas de la pobreza y de la economía, todo el mundo sabe, se hablaba de macrisis en la época de Macri, la fabricación sistemática de pobres, y bueno, en la pandemia también pasó algo de esto, aumentó la pobreza, era esperable que pase, pero aún así, en 2020, en plena pandemia, se crearon menos pobres que en 2019 en el último año de Totalmente, Macri. y además el Estado puso resortes para sostener Sí, el IFE, el ATP. Entonces, bueno, un ejemplo, el año pasado la provincia, viste que tiene sistema de fases. sí, Bueno, en fase 3 no se contemplaba las construcciones privadas. Este año en fase 3 se está revisando si se puede contemplar las construcciones privadas para que la economía tampoco pare, siempre y cuando Claro. haya protocolos, como bien decimos. claro. Te doy un dato en A relación ver. muy interesante de lo que es el aspecto económico. En un hilo de Twitter, Sí. hacia mediados de marzo, Daniel Feinstein, sociólogo e investigador del CONICET, dio cuenta de los estudios de opinión que desarrolla hace unos meses la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Qué dice? A la pregunta de ¿qué harías, por ejemplo, Juani Guarino, si fueras presidente? Y se comienza a llenar las camas de terapia intensiva por la segunda ola. Bueno, el 40% de los encuestados respondió que tomaría medidas muy estrictas. Vaya sorpresa. Y un 23% avala que se dispongan aislamientos intermitentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea de que la gente está harta de las restricciones, por muy difundidas que estén, son miradas que representan a una minoría de la población, y en esto agregaría algún sector de los medios hegemónicos y de dirigentes de la oposición. Sí, aparte, a ver, hartos estamos todos, lo que pasa es que uno sigue sabiendo lo que pasa. Digamos, si nos ponemos a ver si estás harto o no estás harto, uno está harto de trabajar, pero sin embargo sigue trabajando porque tiene que trabajar y parar la olla. Además, Y en un acá es lo pueblo mismo. solidario no se soportaría, me parece, ver lo que sucede, por ejemplo, en Brasil. No, No imágenes creo, terribles. no creo. Por eso me parece que la gente, más allá de, ya digo, un sector puede ser minoritario que no esté a favor de las medidas restrictivas, un 40% de la población o gran parte las aplicaría. Seguro. Y aquí pasamos entonces al tercer punto, que son los acuerdos políticos. Durante las últimas 2 semanas, Fernández, Kicillof y Larreta intentaron trazar una estrategia coordinada para el área metropolitana, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Me parece que para entender el motivo, si uno quiere ver en concreto qué sucedió allí, simplemente cabe leer el comunicado en donde Juntos por el Cambio rechaza las medidas para controlar la segunda ola. Es muy interesante ese comunicado. A ver. La famosa foto donde se juntaron Macri y los dirigentes, que después Sí. terminó aislado. Sí. Bueno, Con el diputado provincial Campbell que se reinfectó. exactamente. Y además al lado tenían un patio, una cosa increíble. Sí. Bueno. En el día con más contagio desde que se inició la pandemia, que fue el miércoles, porque ayer hubo 22.000 aproximadamente, la Mesa Nacional emitió un comunicado en donde rechazaba cualquier medida que tienda a reducir la segunda ola. Recordemos, esto fue antes del anuncio del presidente. Es decir, que ya se estaban oponiendo a algo que todavía no había ocurrido. Claro, no fue con un criterio sanitario, ni económico, ni educativo. Fue un criterio político partidario / electoral, digamos. Como dice, claro, exactamente, como dice el gobernador, mientras ellos están en una campaña electoral, el oficialismo, que se tiene que hacer cargo de una pandemia, está en una campaña de vacunación. Exacto. Dos miradas muy, muy distintas. Y para agravar la situación, Patricia Bullrich llama a resistir las medidas del gobierno. Sí. En ese sentido, las respuestas a las declaraciones de Juntos por el Cambio de Alberto Fernández fue de hablar de unir criterios y dejar de lado las mezquindades políticas en pos de cuidar la salud de toda la población. Allí está el punto importante, me parece a mí, en el discurso del presidente. Escuchó, trató de dialogar, no se llegó a un acuerdo, dijo, bueno muchachos, el Estado Nacional tiene el paraguas de todas las jurisdicciones y acá hay que tomar medidas. Y en ese sentido fue lo que tomó el presidente Alberto Fernández. Me parece que lo importante de todo esto además es que la comunidad pueda abstraerse un poquito de estas declaraciones, pueda reflexionar, acompañar las medidas del presidente, del gobierno nacional, provincial y por qué no también del local, y no acoplarse a las internas de un partido político, que en este caso sería Juntos por el Cambio, en donde parece que se pelean sus dirigentes por ver quién dice
la palabra más alocada, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido hay que llamar a la reflexión de la comunidad. Y ahí pareciera que Larreta empezó su segundo mandato de gobierno el año pasado con esta foto, con la unidad, el diálogo, etcétera, etcétera, pero lo que se le llama el ala dura, ¿no? De Sí, Juntos las por el Cambio, palomas y los halcones los concretamente halcones y las serían, palomas, sí. y específicamente la figura de Patricia Bullrich, que viene creciendo muchísimo en las encuestas. Ella aspira a ser candidata en el territorio que él gobierna, entonces me parece que él tiene que empezar a endurecer su discurso porque, le complica sus planes electorales para 2021 y su aspiración electoral en 2023. Lo cierto es que él se termina acoplando a esos discursos porque termina firmando el comunicado. Sí, termina atrás de Macri. Exactamente, siempre termina atrás de Macri o de Patricia Bullrich. Incluso en contra de su propio electorado, porque no nos olvidemos que de los 3 millones de habitantes que tiene Capital Federal, gran parte es población adulta. Sí. Y él atenta contra la salud de esa población. Sí. Entonces no se entendería en ese sentido. Pero bueno, lo importante entonces es que la comunidad no se acople a eso, pueda reflexionar y se cuide su salud, la propia y de toda la comunidad. Y para ya finalizar, podemos repasar entonces las medidas que tomó el gobierno nacional, ¿sí? Bien. Empezamos entonces. Suspenden actividades sociales en domicilios particulares y reuniones sociales al aire libre de más de 20 personas. Se suspenden bingos, casinos y cualquier salón de fiesta. Cierre de bares y restaurantes a partir de las 23 horas. Se prohíbe la circulación de las 12 de la noche a las 6 de la madrugada. Solo esenciales y con un permiso que se dispondrá a la brevedad. Ajá. Se suspenden las prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados con más de 10 personas. Y en provincia, Sí. podemos decir también que se adoptaron medidas, ¿sí? Desde el viernes, de este viernes que ya empezó, Desde la medianoche de hoy, digamos. exactamente hasta el 30 de abril. Desde los municipios que estén en fase 5, hay Sí. restricciones horarias total. Circulación y cierre de negocios entre las 2 de la mañana y las 6 de la madrugada, ¿sí? Esto es fase 5. Sí. En fase 4, que es Bahía Blanca, que acá Sí. nos importa a nosotros, Y que es la mayoría de la provincia, o del interior provincial, mejor dicho. totalmente. Fase 4, restricciones horarias total entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada también. Continuamos. Para los que están en fase 3, me parece que Bahía Blanca va a ir a fase 3, recién los hablábamos fuera del aire. Y ya volvió 2 veces a fase 3 el año pasado, con situaciones no tan complejas como la de esta semana. Yo creo que es inminente que Bahía Blanca regrese a fase ¿Cuándo 3. fue que hubo 400 casos? El miércoles, Antes de ayer. antes de ayer. Sí. Pasó del martes de tener 200 casos Bahía a tener 400, se duplicó. Sí. Y también comentábamos, ¿no? Fuera del aire, y también lo dije hoy al inicio del programa, si vos agarrás los 6 días desde el inicio de la pandemia que más casos hubo, 4 son esta semana y son 4 días consecutivos, lo cual te da, digamos, esto es estadística y la estadística... Es objetivo, sí. Es objetivo, pero uno proyecta, no tiene la certeza, pero te da una tendencia a un alza que es muy compleja. Y si sigue así va a terminar en fase 3 efectivamente. Sí. Fase 3 se repite lo mismo que dijimos hace un rato de las medidas del gobierno nacional, solamente que se agrega la modificación que le pone la provincia, que es cierre de comercios en general entre las 20 horas y las 6 de la madrugada. Y por último, para todas las fases, Sí. desde fase 5 a fase 1, ¿qué sigue? Producción agropecuaria, industrias manufactureras, servicios y construcción privada. Además, bueno, esto siempre y cuando se continúe con protocolos y transporte propio. Claro. ¿Sí? Y en educación continúa la modalidad actual con presencialidad y complemento a distancia. ¿Sí? Así que bueno, mientras se espera la decisión entonces del gobernador Axel Kicillof para saber en qué fase se encuentra nuestra ciudad, el municipio estableció que se acoplará a las medidas del gobierno nacional, efectivamente, que acabamos de mencionar. La única novedad, que esto es importante mencionarlo porque noto que hubo mucha confusión en el medio, es que para la ciudad el transporte público por ahora no se restringe, se sigue utilizando. Esto se restringe para el AMBA, y el AMBA es Capital Federal y 35 municipios de alrededor, que ahí está mayormente el conurbano. Claro. Recordemos que la provincia tiene 135 partidos, ¿sí? Claro. Para el AMBA ahí sí van a tener que sacar un permiso, que es el permiso Cuidar, por la plataforma argentina.gov, que es la plataforma del Estado Nacional. Bueno, ahí recién está aplicada la medida. No se sabe si todavía se va a aplicar esto para
Bahía Blanca para el transporte público. Eso Claro. es importante aclarar. Uno creería que no. Yo me animo a pensar que no se va a aplicar porque no se aplicó el año pasado y porque veo difícil que el municipio quiera perder más recaudación, que bueno, hay una recaudación ahí, Es clave eso, sí. aunque sean privadas, ¿no? Algo de eso pasó con el estacionamiento, con lo de liberar el estacionamiento, que dijeron, no, parte de la recaudación va a entidades de bien público, entonces eso no lo tocamos. Ahí da que pensar. Bueno, y ya para finalizar, la fase en que se encontrará nuestra ciudad en las próximas horas, la comuna anunció que todos los indicadores señalan lo que veníamos diciendo, que podríamos estar en fase 3, y por tal motivo a las restricciones anunciadas se sumaría el cierre de los comercios a las 20 horas. Aunque para eso, bueno, hay que esperar el decreto de provincia. Claro. De todos modos, ya hay voces de empresarios gastronómicos que piden estirar un poquito, que sea una fase 4 ampliada. Volvemos a lo mismo del año pasado y no se entiende que es mayor circulación. Bueno, parece una historia que se repite de alguna manera. Me hiciste recordar porque Sí. durante la semana escuché a un empresario gastronómico muy importante de la ciudad Ajá. diciendo que estas medidas se tomaban desde un punto de vista unitario, que se pensaba que lo que sucedía en Capital Federal y el AMBA tenía que repercutir en toda la provincia y él no estaba de acuerdo. Me parece que no es una cuestión de federales y unitarios, es una cuestión epidemiológica. Y esto es así, ¿por qué? Porque cuando empiezan estas segundas oleadas de casos, siempre comienza en Capital Federal. Se traslada al AMBA y allí al interior de la provincia. Exacto. Entonces, es necesario que se tomen medidas desde allí para poder ver qué se hace con el resto de la provincia. No es una cuestión de unitarios y federales, pero bueno. No, la verdad que no tiene mucho asidero este dicho que sería una decisión unitaria. Y bueno, yo no quiero hacer aguafiestas, pero a mí lo que me hizo un poco de ruido es que en el anuncio municipal, si bien estuvieron el secretario de gobierno Adrián Yular y el secretario de salud Pablo Acrogliano, no lo vi a Héctor Gay. Me parece que hubiera estado bueno que él, como intendente, como la persona a la gente le confió, le dio su voto, tendría que haber estado ahí diciendo, bueno, vamos a acompañar las medidas. A mí, conociéndolo a Gay, me da que pensar. Pero bueno, sería un gesto importante. Sí, que es el mismo que tuvo al principio de la pandemia. Te iba a decir eso. Cuando estaba en esa sintonía con las medidas del gobierno nacional y provincial, del mismo modo que lo estaba Larreta. Pero bueno, así como Larreta está condicionado por Patricia Bullrich, pareciera que Gay también está condicionado por ala dura de Juntos por el Cambio. Totalmente. Así que bueno, va a ser unas 3 semanas complejas, hay que aprovechar, hay que cuidarse, hay que seguir apuntalando la campaña de vacunación. Se espera que en estas 3 semanas también se termine de vacunar a mayores de 70, quedarían los mayores de 60, que sería el grupo de riesgo inmediato que habría que inmunizar, y luego menores de 60 con comorbilidades. Bueno, una batalla de tiempo esto. Sí, me parece que es importante ganar tiempo para que mientras tanto se desarrolle la campaña de vacunación. Así como el año pasado fue ganar tiempo para reconstruir el sistema sanitario, este año es por una cuestión positiva que es tratar de inocular a la mayor cantidad de gente posible, y si es potable, digamos, poder vacunar en la menor cantidad de tiempo posible a los mayores de 60 años, mejor todavía. Ya el personal de salud de los que se inscribieron están vacunados con el esquema completo, ahora falta los adultos mayores. Y un dato, Juan, Sí. es que para cerrar por lo menos un poco más alegre de esta columna, Ajá. es que Bahía Blanca ya llegó a los 45.000 vacunados en la ciudad. 45.000. Sí, la semana pasada... Pará, yo quiero hacer números. En tu última columna yo dije un número y vos me corregiste. Creo que era algo así como 10.000 y 12.000, ¿puede ser? Sí, fue hace 2 semanas. La semana pasada llegamos a 30.000 y esta semana a 45.000. Debe andar entre 43 y 45.000. Pero tiene sentido porque durante las últimas llegadas llegaron muchas vacunas a la ciudad, Claro, muchísimas. Claro. Y el porcentaje de vacunación de población inscripta, ¿tenés los números frescos? Creo que debe andar igual que Rosales. 30%. 30 o 40%. De quienes se inscribieron, no de la población. Claro, de todos los que se inscribieron, exactamente. Sí, Bien, sí, sí. bien, porque No recordamos... tengo todavía los números exactos de cada población porque, bueno, hay que especificar y hay que analizarlo bien. Además, la página tiene que actualizarse. Bien.
Pero Bien. bueno, vamos en un pero muy buen número. Bien. Bueno, y esto decimos que es la población de inscriptos y no la población total, porque la vacunación, decimos siempre, no Es es optativa. obligatoria, es optativa. No se obliga a nadie a vacunarse, como se dijo en un primer momento que se iba a hacer, pero bueno, se llama a la reflexión y también está la conveniencia de vacunarse. El caso del presidente es clarísimo. Y los familiares de los adultos mayores, acompáñenlos a chequear los medios de comunicación que dispusieron en la aplicación Vacunate PBA para corroborar si les llegó el turno. Chequeen número de celular, Gmail, la aplicación Vacunate PBA y también está la página